Hola, nuestra presentación sería acerca de Failure Rate and Functions. Seríamos Nicole Ramos y María Paula Vázquez. Bueno, para empezar a contarles un poco sobre un resumen de lo que vamos a ver, básicamente les vamos a hablar sobre lo que son las funciones de riesgo, funciones de falla y las diferentes distribuciones que se pueden ver de estos tipos de funciones, iniciando por comentar sobre conceptos fundamentales. Luego hablamos un poco sobre específicamente la función de Weibull, que es como la principal para estas funciones de riesgo. Y como los componentes claves de seguridad que pretendemos controlar, ¿verdad? Luego de esto se habla sobre, bueno, se tiene la presentación de un video que explica más que todo el uso de esa función de Weibull y cómo la podríamos aplicar para hallar, por ejemplo, el tiempo de la probabilidad de falla de algún equipo en un determinado tiempo. Y por último les presentamos la importancia de las funciones de riesgo en dado caso de las aplicaciones de la industria. Un poco acerca del marco conceptual, se va a tocar mucho el tema de la función de riesgo y esto lo que hace es ilustrar la probabilidad de falla como una función de cuando el tiempo ha durado un elemento, perdón, cuánto tiempo ha durado un elemento. La gráfica de riesgo muestra la tendencia en la tasa de fallas en el tiempo y a menudo se desea saber si la tasa de fallas de un elemento es decreciente, constante y creciente. Vamos a ver qué significa cada uno y cómo se interpretan. El decreciente se consideran los elementos que tienen menor probabilidad de fallar con el paso del tiempo. Un riesgo decreciente indica que la falla ocurre comúnmente en el periodo inicial de la vida de un producto. Cuando se habla de que es constante, es que los elementos fallan con una tasa constante. Un riesgo constante indica que la falla ocurre comúnmente durante la vida útil de un producto cuando las fallas ocurren aleatoriamente. Y creciente son los elementos que tienen mayor probabilidad de fallar con el paso del tiempo y un riesgo creciente ocurre comúnmente en las etapas finales de la vida de un producto. ¿Cómo se considera el desgaste? Y la función de la falla es el análisis de supervivencia que se llama función de riesgo, como estábamos hablando, y mide la probabilidad a que un individuo le ocurra cierto suceso a lo largo del tiempo. En fiabilidad de sistemas, donde un tipo de suceso suele ser un fallo de un dispositivo, se le suele denominar función tasa de fallo. ¿Y por qué es importante en el control de procesos? Ya que la prevención de pérdidas o seguridad industrial aplica con rigor científico, está basada en gran parte en la aplicación de los métodos probabilísticos a los problemas de fallos en los procesos industriales. Todo ello se ha llevado a cabo a través de una disciplina denominada la ingeniería de fiabilidad, para la cual se dispone de las adecuadas técnicas de predicción que han sido fundamentales para el aseguramiento de la calidad de los productos y de los procesos. Y además, las tasas de falla de los dispositivos terminales variarían considerablemente con la complejidad y la antigüedad. Los nuevos terminales digitales tendrán tasas de falla muy bajas, mientras que los productos direccionables de primera generación a menudo fallan en varios % por mes. Y bueno, con respecto a lo que estaba hablando Pau ahorita, sobre hablar de una función de falla decreciente, constante y creciente, tenemos lo que es la función de riesgo de bañera, que es lo que ejemplifica esta, por decirlo así, esta vida o esta función de algún daño o falla dentro de algún producto, un elemento, un componente o etcétera. Que bueno, se le llama riesgo, función de riesgo de bañera precisamente por la forma que tiene. A nivel de la decreciente, como decía Pau, va a tener una probabilidad decreciente de que algo suceda mal, que esto va a ser en las primeras etapas de la vida útil de un producto. En este caso es más probable que si usted tiene un producto nuevo, le falle a la primera vez que lo use porque ya tiene un problema de calidad.
Después está la constante, la tasa constante, que es cuando se ocurre un daño dentro de la vida útil, que bueno, como comentaba Pau, estos suelen ser aleatorios, no necesariamente tiene que ver con alguna causa específica. Y por último están los crecientes, que es en la etapa donde ya se va terminando su vida útil, que es que mientras más viejo sea este elemento, más probabilidad vaya a ser que vaya a fallar por su propia antigüedad, ya sea que empieza a fallar su sistema, etcétera. Y bueno, una función o una distribución importante dentro de lo que son estas distribuciones de falla o estas funciones de falla es la distribución de Weibull, que es una de las más conocidas para estudiar la distribución de fallos en un componente clave de seguridad. Que bueno, en este caso que queremos controlar, ¿verdad? Por ser el caso de control de procesos. Y que bueno, esto se suelen obtener a través de un registro de fallos que se observan a lo largo del tiempo de un componente. Entonces, por lo general se tienen esta variedad de distribuciones de Weibull. En realidad ella es muy versátil y puede tener inclusive varias formas. Inclusive pueden ver en la verde que puede llegar a tener una forma de la campana de probabilidad que ya conocemos de anterioridad. Pueden tener una tendencia exponencial, de Rayleigh, etcétera. Y bueno, este tipo de distribución, la forma en sí se va a deber a 3 tipos de elementos o parámetros que ella tiene, que sería el threshold, el shape y bueno, ahorita lo vemos, que bueno, lo vamos a determinar más adelante, que en realidad casi siempre el threshold se deja no se determina, sino que estos dos parámetros que están acá, esta lambda y esta acá, van a ser las que nos determinan la forma o cómo va a ser esta distribución. Entonces, bueno, tenemos que como ya les comenté, la distribución de Weibull nos permite estudiar los fallos de un componente y que, bueno, es un método que determina cuáles son las variables que influyen en la tasa de fallos. Bueno, al menos en la distribución de Weibull, facilitará la identificación de aquellos y su consideración, aparte de disponer de una herramienta de predicción de comportamientos. Esta metodología es útil para aquellas empresas que desarrollan programas de mantenimiento preventivo de sus instalaciones, porque, bueno, como esto sigue siendo una distribución de probabilidad, vamos a tener un momento en el que nosotros vamos a decir, bueno, sí, a 2 meses, este elemento puede que me dé fallas por su distribución de Weibull que viene presentando. Entonces, bueno, acá están, bueno, el lambda que es escala y K que es el shape. Entonces, estos son como los dos parámetros que posiblemente vayan a, bueno, que son los que definen la forma de la distribución de Weibull. Y por acá abajito está la ecuación para determinar esa ecuación o esa función de Weibull. Que bueno, les vamos a enseñar un poco con este video cómo es la forma en que se utiliza esta distribución de Weibull. As indicated earlier, the Weibull distribution is particularly good for modeling lifetimes of items in reliability and survival analysis, and here is an example of that case. The lifetime X, measured in hours of a spring that is operated continuously, has cumulative distribution function capital F of X is 1 minus e to the minus lambda x to the kappa for positive support, and that makes sense for the lifetime of a spring, where lambda, the scale parameter, is 0.001, and kappa, the shape parameter, is equal to 2. Find the probability that a new spring survives 30 hours. Well, in this case, this is part A. The probability that a new spring survives 30 hours is the same as saying that the lifetime of that spring is greater than 30. This can be written as 1 minus the probability X is less than or equal to 30. And you may recognize that the probability X being less than or equal to something is the same as 1 minus capital F of 30. And 1 minus capital F of X is just going to leave you with e to the minus lambda x to the kappa. So this will be e to the minus lambda, which is 0.001, times x, and x in this case is 30,
raised to the kappa power, and kappa is equal to 2. And when you calculate that on a hand calculator or an Apple, you get approximately 0.9991. And in reliability and survival analysis, especially for manufactured products such as springs, we're used to a lot of 9s being out front here. Just think of the reliability of one particular flight of an airplane. You don't want to get on that plane unless you've got a string of at least 5, 6, or 7 9s out front on the probability of surviving that particular flight. Now, part B here says, want the probability that a spring that has been operating without failure for 50 hours survives an additional 30 hours. So the way that can be written is, we have a conditional probability here. On the given part, we know that it has been operating without failure for 50 hours, so we know its lifetime is something greater than 50 hours. So that's x greater than 50. And we want the probability it survives an additional 30 hours. So that's going to be the probability that its lifetime is greater than 80, given it has made it 50 hours. Now, using the definition of conditional probability, the probability of A given B is the probability of the intersection of these two events, and the intersection of those two events is going to be the probability x is greater than 80, divided by the probability of the given event, and the given event in this case is x greater than 50. Now, using exactly the same argument that we had in here, this is going to be 1 minus capital F of 80 divided by 1 minus capital F of 50. 1 minus capital F of 80 will be e to the minus 0.001 times 80 squared, and 1 minus capital F of 50 will be e to the minus 0.001 times 50 squared. And when you work out that probability, you will get approximately 0.9961. Now, if your new spring lasts 30 hours with probability 0.9991, and a used spring lasts with 30 hours with probability 0.9961, the conclusion that could be drawn here, pen is messing up here. The conclusion here is that the spring is wearing out. A new spring is better than a used spring. And in the Weibull distribution, whenever you choose a kappa value that is greater than 1, you will have a lifetime where a new item is preferred to a used item, which is the same as saying that the white item is wearing out. Y bueno, esta sería como una explicación de cómo se utiliza este tipo de distribución de Weibull para, como les hemos explicado, obtener las probabilidades de la vida útil de un elemento. Ahora tenemos, como les comentaba, que dependiendo de los valores de sus parámetros, se pueden tener varios tipos de distribución de Weibull. En este caso, el beta, que como lo vemos acá arriba, es el parámetro de escala, y bueno, en este caso manteniendo el parámetro de forma K en 1, se pueden obtener diferentes tipos de distribución de Weibull. Entonces, por ejemplo, si ese beta es menor que 1 pero mayor que 0, se puede obtener que, bueno, la gráfica o la función de densidad de probabilidad es más o menos como una exponencial. La función de riesgo en sí se vería más o menos de esta manera, que es muy parecida. Si el beta es igual a 1,
igual es una forma exponencial y acá se vería una función de riesgo constante. Entonces esta sería como a la etapa del inicio y esta como en su etapa constante. Y ahora se tendría, si tuviera un beta de 1.5, acá se ve un tipo de distribución de Rayleigh en la densidad y la función de riesgo se vería de esta manera. Ahora, si el beta fuera 2, igual parece como una función de Rayleigh. En la función de riesgo se vería como una creciente totalmente recta, una función lineal. Si el beta está entre 3 y 4, podemos ver que inclusive se puede formar una distribución de campana en la probabilidad, en la densidad de probabilidad, y que la función de riesgo se graficaría más o menos como, vamos a ver, la parte creciente de una función exponencial, de una función cuadrática tal vez. Entonces esta puede más o menos describir lo que sería la sección creciente de una distribución de bañera. Por último tenemos si el beta es mayor que 10, acá en realidad es mayor que 4, creo que esto es un typo, pero si es mayor que 4 se puede ver que hay inclusive como una señal, una distribución bastante marcada, que es como un pico simplemente en la distribución de probabilidad, y que bueno, la función de riesgo se vería de esta manera, que sería como una creciente pero muchísimo más marcada. Los aportes a la industria sería que esta distribución se utiliza para evaluar la confiabilidad en diversas aplicaciones, incluidos los tubos de vacío, condensadores, rodamientos de bola, relés y resistencia de materiales. Y además de que la distribución de Weibull también puede modelar una función de riesgo decreciente, creciente constante, como nos acaba de explicar Nico, lo que permite describir cualquier fase de la vida útil de un artículo. Además, que es posible que la distribución de Weibull no funcione con la misma eficacia para las fallas de productos causadas por reacciones químicas o un proceso de degradación como puede ser la corrosión, que puede ocurrir con fallas de semiconductores, y por lo general este tipo de situaciones se modelan utilizando la distribución logarítmica normal. Y de las conclusiones, realmente el objetivo de esas distribuciones es determinar la tasa de falla del sistema, que se calcula sumando las tasas de falla de los componentes. Sin embargo, muchos ingenieros de confiabilidad no se dan cuenta que para los componentes dispuestos en serie en términos de confiabilidad, la tasa de falla del sistema en un momento dado es siempre igual a la suma de las tasas de falla de los componentes en ese momento, independientemente de la distribución utilizada para describir los componentes. Y además que la importancia también de este tipo de funciones de fallas radica en la utilidad de a nivel de industria, ¿verdad? Que bueno, la importancia es estimar el tiempo en donde la probabilidad es más alta que sucederá alguna falla, un error o un daño, o viceversa. ¿Cuál sería la probabilidad de que en un tiempo específico haya alguna falla o error? Y bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.